Tenemos a Adolfo Jerez, que ya cumple 30 años este año, dando el seminario de astrología mundana, ¿no, Adolfo? 30 años ya, desde mayo del 95. Ya mucho ¡Wow! tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo, ¿no? ¡Qué Ya pasó una vuelta de constancia! Saturno. ¡Qué Atravesé una vuelta de constancia! Saturno. No, pero aparte atravesaste distintas épocas de la Argentina, ¿no? También, El Cava y de la Patagonia, Argentina, Chatas, claro. Sí, siempre firme. sí, siempre ahí estamos. Muy Bueno, bien. muchas gracias por la invitación, ¿sí? A Muchas ti gracias. por aceptarla y por regalarnos hoy la revolución solar de la Argentina para ver un poco cómo va a estar Argentina este año, qué cosas pueden pasar. Vamos a ver los alcances que tiene, ¿sí? La técnica y desplegar. Así que vamos a ver que la gente se vaya reuniendo. Capaz que Bien, está en el otro chat, ahí ya van a ir entrando. Bueno, si no, ahí después lo, también lo ven porque queda grabado, ¿no? lo voy redireccionando, pero sí, sí, está quedando grabado. Claro, muy bien. Bueno, muchas gracias. A ver si puedo compartir. ¿Me podés permitir si puedo compartir acá? Y fíjate, podés. A ver, vamos a ver. Compartir. Si acá estamos y ya vamos al grano, porque la gente está como ansiosa, ¿no? Bueno, Bueno, 209 años, acá estamos, gracias Betina, gracias. Acá estamos, 209 años, 2025 de este mapa de Argentina, que aquí, bueno, el Cava ya rectificó hace muchos años, se habló muchas veces de este mapa, que si era el mapa, que si aparece otro mapa, si era la carta de Revolución de Mayo, que también en un momento se usó, pero esta carta está muy validada, digamos, no solamente por el trabajo de Alexander Mar, Eloy Dumont, Rubí Leza, que ellos comenzaron con un mediodía, ¿sí? Con este mapa, y que lograron tener una hora que parece haber pasado muchas pruebas, ¿sí? No solamente el tema de los tránsitos, sino que además nos identifica como colectivo, ¿sí? Como individuo colectivo que somos, y con nuestras falencias y nuestras facultades y dificultades, digamos, pero que la carta ha pasado por muchas manos, ¿no? Les quiero contar que esta es la hora final rectificada en el libro de Alexander Marr, Political Astrology, y en una nota de Eloy Dumont, que él hace la nota en español del trabajo en inglés que tiene el libro de Alexander Marr. Lo pueden ver en la biblioteca del Cava, lo pueden consultar, lo pueden pedir. En los seminarios de astrología mundana nosotros lo repartimos, en la biblioteca del Cava también, si ustedes son gustosos de querer ver, ahí está toda la documentación de todos los eventos que se trabajaron. Es decir, Alexander Marr ni esperaba, sabía que venía para Argentina en ese momento, pero no esperaba venir por este trabajo. Muy brevemente, lo que me cuenta Rubí es que él venía a contactarse, esto es su historia, ¿eh? Es decir, él venía a contactarse con un astrólogo de Rosario, que no recuerdo en este instante el nombre, Mario Raskowski se lo acuerda, un astrólogo de Rosario y Rubí también, por supuesto, le mandamos un saludo a Rubí si nos está viendo. Y entonces se queda esta persona no lo puede recibir y se queda en Buenos Aires. Se ve que tenía que quedarse aquí, se contacta con Eloy, con Rubí, con Roberto Martori, y él se queda aquí en Buenos Aires un tiempo y empiezan a trabajar con la carta argentina. Creo que fue un año y después volvió al otro. En ese momento eran cartas, no había ni siquiera WhatsApp, no había nada. Entonces es por eso que Alexander deja no solamente este trabajo para la edición Sirio de 1988, que es el libro Political Astrology, sino que Eloy Dumont, Rubí después van cotejando la historia argentina, porque qué mejor que los propios argentinos, ¿no? Porque se usaron otras horas o se dicen, pero tampoco hay documentación, ¿sí? Se dice que a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, esta carta ha pasado muchas pruebas en progresiones, en muchas cosas, ¿no? Entonces es la carta que tenemos, la que más y está documentada además. Bueno, el tema es lo siguiente, es decir, nosotros lo estamos dando estos días, estamos dando, obviamente siempre el grupo que atraviesa la Revolución Solar de Argentina, el cumpleaños de Argentina, hablamos sobre la Revolución Solar y el otro cuatrimestre, cuando empecemos todo de nuevo, también es muy probable que vayamos a hablar porque tenemos que hablar de la Revolución Solar y demás. Yo, después de 30 años, les puedo contar, si ustedes me permiten, la experiencia es que astrología mundana, y esto es un consenso en general entre los astrólogos mundanos, que la astrología mundana tiene técnicas propias, como son, por ejemplo, los ciclos planetarios y sus fases, los ingresos, como el más conocido, el ingreso del Sol en Aries, no es el único, los eclipses y lunas nuevas y llenas.
Después podemos agregar la revolución solar y las progresiones. ¿Y por qué digo después? Porque es una técnica, básicamente, la de revolución solar y de progresiones, y otras también, que funcionan muy bien en lo individual, pero acá estamos trabajando con un mapa colectivo, entonces tenemos que trabajar técnicas que son más de tipo colectiva. No estoy diciendo que no se debe usar, sin duda que nos va a dar una información, ahora voy a ampliar un poco más de eso, pero no la pondríamos en primer lugar como a veces personas que no conocen de astrología mundana de repente terminan haciendo, es decir, porque es lo que tienen a mano y por ahí desconocen todavía, porque no se han formado o por el motivo que sea, desconocen las técnicas mundanas. Es decir, las técnicas mundanas son técnicas que de alguna manera me muestran situaciones del cielo. Los astrólogos mundanos tenemos una información del cielo tiempo completo, digamos, ¿no es cierto? Todo lo que pasa en el cielo, independientemente de las cartas que nosotros vamos a ver de países o de ciudades o de mandatarios, lo que pasa en el cielo es muy importante para los astrólogos mundanos, mientras que cuando hacemos astrología individual, todo lo tenemos que contrastar con una carta natal. En astrología mundana también, si tenemos la carta de los países, claramente podemos ver más información. El problema es, como siempre digo, que de 196, 197 países considerados, tenemos apenas un 10 o un 15% de los mapas. Es decir, más aquí los mapas que son de países americanos o de nuevas repúblicas que han pasado por determinados procesos en el siglo XX, digamos. Pero obviamente una carta de China, que nosotros tomamos la de carta de 1949, claramente es una carta política que estamos usando. El pueblo chino es milenario, lo mismo que la carta de India, la carta que podemos ver nosotros de Israel o de otras naciones muy importantes, Francia, España, es decir, Italia, tienen cartas que se pueden ser cartas políticas, que son cartas, yo le digo cartas que son como artificiales, porque esas cartas que son políticas del SIC, que marcaron un momento importante, no sé si reflejan la historia, digamos, de naciones o pueblos muy antiguos. ¿Para qué cuento todo esto? Porque no solamente tenemos que tener la carta, sino la carta rectificada. Y no todos los países, si tienen carta, tienen su carta rectificada. La mayoría de los países más nuevos del 1800, por lo menos que nos quedan nosotros en América toda, desde Estados Unidos hasta Argentina, es decir, norte a sur, y Canadá también, claro, incluido, tenemos cartas que se pueden estar controvertidas, pero hay cartas rectificadas con las cuales podemos procesar. Entonces, en general, el retorno del Sol responde en una carta individual porque es el retorno, de alguna manera, de mi yo, de mi centro, de algo que está relacionado con una individualidad. En el caso del yo, en el Sol, en la carta de un país, claramente es el mandatario. Entonces, ¿podemos mirarlo? Sí, pero también, quien estamos haciendo Mundana 1 y Mundana 2, que también lo estoy dando desde el año 2000 aquí en el CABA, para una profundización todavía, aquellos que quieren saber más del tema, es un segundo cuatrimestre, y tanto en el primero como en el segundo estamos debatiendo, es decir, ¿qué consideramos? ¿El último ingreso del Sol en Aries? ¿El último ingreso del Sol en Cáncer, que es la segunda puerta del año? ¿El último eclipse, que fue, en este caso fue en 29 de marzo? ¿O ahora van a venir de vuelta eclipses en septiembre? ¿Cuál tiene validez? ¿Y cuánto tiempo dura? Es un debate importante, ¿no es cierto? Porque ahora, por ejemplo, me voy al otro lado, acaba de entrar el 7 de julio Urano en Géminis, ¿y qué voy a considerar? ¿Para lo que está pasando esta semana, la entrada de Urano en Géminis? ¿O lo voy a considerar en un proceso que va a estar durante 7 años en el signo de Géminis? ¿O podemos considerar el ingreso del Sol en Aries hasta el ingreso del Sol en Cáncer? Porque con los tiempos que también hoy tenemos en la humanidad, y puntualmente en nuestro país, pero en la humanidad, yo estoy entendiendo que esos ciclos son muy del tiempo de ese momento, pero no duran todo un año. El ingreso al sol en Aries de marzo a marzo lo podríamos tomar como una especie de revolución solar, que no lo es, pero digamos como para poder tener un tiempo acotado, no ciclos muy largos, sino un ciclo de corto plazo, que sería un año o mediano plazo, pero realmente lo que dice el ingreso al sol en Aries de marzo, ¿hoy está pasando o pasaron varias cosas hoy, desde ese momento hasta acá? Es un poco como decís vos, Adolfo, ¿no? Es como la Claro, revolución el solar, es momentismo una absoluto, foto, claro, tal pero no cual. se Es decir, termina. ese momentismo absoluto. Siempre yo lo digo porque hoy día la revolución solar parece no tener vigencia durante tanto tiempo ya. Tenemos que trabajar con los tránsitos actualizados a través de las revoluciones lunares,
o simplemente tránsitos, ¿no? Pero a Sí. veces lo que dice la revolución solar me muestra el mes antes, el mes durante de mi aniversario, de mi cumpleaños, o unos 2 meses después, porque ahí tengo tránsitos en ese tiempo que salen en la foto, que es lo que vamos a hacer aquí. Pero eso está en debate, y no sé si está tan en debate. La gente va tomando una carta, otra carta, y pone otra, y viene un eclipse, y viene un ingreso, y digo tal cosa, y digo tal cosa. Pero, y todo lo que dije anterior, entonces, yo a esta altura, ya 30 años, tengo como otro tiempo para observar, y esto es lo que les estoy tratando de llegar hoy, que vamos a hacer una lectura, por supuesto. Quiero que sepan que es capaz de algo que está pasando en la actualidad. No sé si en enero del año que viene, diciembre de este año, podemos seguir leyendo esta revolución solar. Es tal la dinámica que tenemos los mundanos y es tantas las variables que manejamos con cartas de mandatarios que se cruzan, de ministros, de relaciones internacionales, de sinastrías entre países. Yo tengo un trabajo respecto a eso. Digamos, la injerencia de la cuestión meteorológica, la cuestión de los mercados. Es tanta la variabilidad que una carta, digamos, fija, no me puede estar hablando de tanto tiempo, ¿sí? Claro, están los tránsitos, entonces tenemos que actualizar. Pero en el caso de Mundana, digo, ahora vamos a tener eclipses en septiembre. Digo, el eclipse de sol del 21 de septiembre va a borrar lo que dice esta solar. A veces vemos que revoluciones lunares propias tienen como una entidad propia por los tránsitos que está pasando el país, o por configuraciones, o por angularidades, o por puntos focales que se hacen tal que a veces no parece decir esa revolución lunar lo que dice, lo que decía la solar. Lo que dice la solar es como ahora. Lo mismo nos pasa para revoluciones lunares, que son luna nueva y llena cada 14 días, y a veces parecen tan importantes en sí mismas y no tienen necesariamente una correlación con el último eclipse. Es que tenemos otra dinámica en el mundo, esto tenemos que debatirlo, tenemos que empezar a hablar, y siempre lo digo, nos faltan técnicas. Nos faltan técnicas. No puede en un país tan grande reflejar todo desde Buenos Aires o desde la capital que sea, reflejar todo lo que pasa en todo el país. Porque claramente, climáticamente, políticamente, económicamente son, y socialmente son momentos y tiempos y mundos muy diferentes. Pero tratamos de focalizar siempre las cartas desde la capital de Estado. En el caso de Brasil, que al principio fue la capital de Estado, fue Bahía, luego pasó hasta el año 60 Río de Janeiro, y desde ahí es Brasilia, como otras que también han cambiado sus capitales porque son estrategias geopolíticas o estrategias económicas o no sé, el motivo que sea. Buenos Aires obviamente pasa a ser una ciudad, siempre lo fue, una ciudad puerto y un lugar centralista, y obviamente eso la enfoca. Entonces, desde Tucumán, digamos, donde nace Argentina, desde el tiempo ya, cuando Argentina pasa a ser Estado de 1880, ya la Constitución de 1853, pero después cuando pasa a ser definitivamente Estado alrededor de 1880, claramente la capital de Estado es donde se levanta, porque también está el debate, ¿seguimos haciendo para San Miguel de Tucumán o seguimos haciendo donde está la capital de Estado? Entonces, eso también es un debate, ¿sí? Es mucho más larga la explicación, pero quería hacer esta pequeña introducción antes de hablar, porque si no, es como lo que dice esto y lo que dice el otro, y el ingreso del sol es donde quedó. Y el ingreso del sol en Cáncer que acaba de pasar, o el de Libra, porque el de Libra se va a hacer con el eclipse que tenemos en grado 29 de Virgo, el 21 de septiembre, ahí nomás tenemos el ingreso del Sol en Libra, que es la tercera puerta del año. Son consideraciones, ¿no es cierto?, que tiene, por lo menos que ha mirado a Bumazar hace muchísimos siglos, y él aportaba mirando los ingresos a los signos cardinales asociados a las estaciones del año. Pero vamos a tener un eclipse. ¿Qué considero más el eclipse? ¿O el eclipse lo miro más para lo que le pueda pasar al presidente? Bueno, todo eso lleva tiempo de explicar y llevar práctica y mucha práctica. Entonces, vamos a hacer, ahora empezamos, dada esta pequeña introducción, es mucho más largo, pero dada esta pequeña introducción, sabemos que tenemos una carta rectificada, en el caso de Argentina, que los respeten por favor este horario, 16-26-08, porque es la carta que de alguna manera fue rectificada por las personas que se dedicaron a hacerlo durante 2 años y nos regalaron, digamos, nos regalaron este trabajo. Y esta carta parece funcionar, tanto sean progresiones y demás, ¿no es cierto? Entonces vamos a mirar esta carta que es la que tenemos, que parece que ha pasado muchos años y que ha sobrevivido a muchas miradas, y levantamos la revolución solar del momento, ¿no es cierto? Del momento para Buenos Aires, la que acaba de pasar. Esto fue el día
voy a poner localidad preferida, Buenos Aires. Y entonces voy a poner acá 9 de julio. Lo va a buscar, digamos. Ahora, antes de caer en la revolución solar, yo siempre, y lo venimos haciendo en las clases, porque vamos mirando mucho los tránsitos, el cielo, como digo, en los seminarios de astrología mundana, que al que le gusta, primero hay que hacer un trabajo de dónde van a estar los planetas, en qué áreas van a pasar, porque esto no lo puedo mover, por más que pudiera mover, relocalizar, cosa que en mundana tampoco podríamos relocalizar, porque la capital de Estado está siempre en Buenos Aires, a no ser que se mude, la capital de Estado, tenemos una capital que no se muda, entonces casi no podríamos relocalizar. Por el momento no. Técnicamente no podríamos, ¿no? Constitucionalmente tampoco, digamos, por el momento no. Entonces, tenemos que tener claro cuáles son los tránsitos que está teniendo Argentina, ¿sí? Y tenemos que mirar esto mismo para el presidente o la carta de gobierno o demás, pero tenemos este mapa. Una vez que tenemos este análisis, que no voy a estar hablando muchas horas, sino que simplemente dejar claro cuáles son las áreas más movidas, después veo qué más me dice la solar. No pongo la solar por encima de los tránsitos, sino porque la solar es lo que sigue después de tener un análisis de tránsito, porque yo puedo tener solares en cualquier parte del mundo, pero los tránsitos sobre el natal no tienen vuelta, es decir, eso, o las progresiones sobre el natal, que tampoco se relocalizan, ningún tipo de progresión se relocaliza, ni simbólicas ni astronómicas nunca se relocalizan porque los procesos personales van con nosotros. En cambio, los tránsitos sí los podría relocalizar porque de alguna manera son situaciones externas que van variando con la mundaneidad, digamos, con las casas, con las áreas de vida que tengo alrededor, que son variables también. Pero no puedo mover por el momento el tránsito de Júpiter que quedó en la foto arriba de Mercurio, sabiendo que Júpiter no va a volver ahí. Porque yo, astrólogo mundano, astrólogo, tengo que saber que Júpiter va a ir como a 25 grados en el mes de noviembre y tiene que volver como a 12. O sea que va a ir entre el Sol, la casa 10, y la 9 todavía va a volver sobre Venus, pero sobre Mercurio no. Entonces le doy un valor a las cuestiones de un Júpiter que cuando se iba aproximando a la tercera, a la novena, a la casa novena, se libera el cepo. Esto le puede, claramente, puede beneficiar a un sector, a otro no. Obviamente se abre la cuestión de la importación, por ejemplo. Después, claramente, esto va a traer ciertos reclamos desde la industria nacional. Esto ha sido desde siempre que ha pasado eso. Otros gobiernos dicen, no, cerremos todo a la industria nacional y cerremos no al mundo. Y otros dicen, no, abramos no. Bueno, son políticas, no está ni bien ni mal, cada uno, ¿no? Yo trato de describir lo mejor que pueda desde el punto de vista astrológico de lo que está pasando. Después, también podemos atribuirle que Argentina va a apelar el fallo del tema de aerolíneas con ese tránsito de Júpiter por la casa 9, ¿no es cierto? También puede ser, porque este paso de la entrada de Urano, que unos días antes había entrado con Venus prácticamente juntos, no exactamente, pero casi juntos a la casa octava, aparece el fallo de la jueza de Estados Unidos, donde favorecen a otros, casa 8, y gira, porque Urano, ¿qué nos está dando dentro de la casa 8? Estacionando, yendo, sabemos que va a ir hasta 1 grado, va a volver a 27, todavía tiene que volver a Tauro. Esa interpretación mundana del tránsito de Urano en Géminis tiene otra interpretación que es para esta semana pasada estuvimos en las clases debatiendo, hablando también, ¿no? Junto con el trígono que va haciendo con Plutón o el sextil que va a hacer con Saturno y Neptuno, ¿no es cierto? Bueno, esto es una figura que también, pero desde esta cuestión más localizada que nos da la Carta de Argentina, va a ir dando muchas variables. Por ejemplo, entre otras cosas, que cuando está la entrada, en el momento que se dio la entrada de Urano a la octava, y con Venus, beneficia a fondos buitres, o algunos fondos buitres que están reclamando, obviamente, y la jueza da lugar a ellos. El gobierno va a apelar, porque Júpiter va por la 9 y se va acercando al medio cielo, ¿no? Eso puede dar que por ahí haya alguna instancia de parar momentáneamente y se abre una instancia, digamos, de negociaciones. Eso podría ser. Pero el paso de Urano no va a dar una cosa, va a ir dando varias cosas porque el tiempo, tenemos que juzgar si es algo más inmediato, si de corto plazo, mediano plazo, largo plazo, dependiendo del planeta o el ciclo o la técnica que esté aplicando. Porque si es algo más inmediato, una luna nueva o una luna llena, es algo más de ahora, de estas semanas. Si estoy pensando en el ingreso del Sol
perdón, Urano en Géminis o el ingreso, el retorno solar, pensaría en un año. Es decir, cada momento y todo es una capa y otra capa y otra capa, más la carta del presidente, más todo lo que está pasando en el mundo. Es estresante, mundana, ¿no? Pero a la vez no deja de ser, ¿no? Muy interesante la cuestión de lo que pueda, lo que podamos aprender, porque después de 30 años le puedo decir que sigo aprendiendo. Tengo Sí, algunas cosas claras, ¿ves? algunas cosas un poquito claras, digamos, Totalmente, Adolfo, sos un pero, experto en esto. pero Pero seguimos digo, es aprendiendo. apasionante, Es muy mundana, ¿sí? apasionante, sí, realmente Porque que no, sí. no, no puedes estar quieto, porque decís, bueno, No, esto más o menos va por acá, y te sacan un decreto, sale algo y te cambian todo. llueve en un lugar, hay una sequía, de repente un país, una También. pedrada, pierden parte de la cosecha en uno de los estados de que pasó ahora con China. Resulta que ese estado se queda sin soja. Ellos son muy consumidores de soja. Tienen que salir a buscar por el mundo. Mm, Y eso no estaba marcado, aparentemente. Es un estado que se quedó, ¿no? Es decir, al contrario, da una super cosecha y qué se puede hacer con eso, se puede superar porque mi trigo, mi maíz o lo que sea es de mayor valor, mayor calidad y entonces está muy requerido eh, porque en otro lado no hay o porque eh, como está pasando con los aranceles también de Estados Unidos con Trump, también eso puede variar. Ese Urano, por ejemplo, puede dar muchas cosas. Es decir, en un momento también aparece, cuando Urano se viene acercando al grado 28, venía hacia ese lugar, también aparecen los aranceles de Trump, que se dieron hacia el mes de abril con otro eclipse que ya vamos a ver. Pero ven, es muy variable, hay cosas que van a ser más medianamente más favorecidas y otras no tanto, y otras pueden favorecer a un grupo y otro no. Urano tiene esa alternancia, ¿no? Que no me da algo constante, pero tenemos que ir viéndolo en simultáneo con el resto de los planetas, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, Trump también está ajustando y está teniendo una problemática muy grave con Brasil que nos podría beneficiar, porque le puso un 50% en los aranceles y salió Lula a decir, nosotros también vamos a pedir 50% de productos de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos puede ir a otras naciones y decir, bueno, le compro tanto a Argentina, o beneficio a Argentina con tantos beneficios, porque ustedes me están multando también. Es todo el tiempo. Para ser mundana hay que estar formado, hay que estar informado 24 horas. Pero bueno, acá estamos, ¿no? Entonces, después tenemos otros tránsitos, como puede ser el tránsito, refiriéndome también al tránsito de Júpiter, que históricamente no ha sido siempre dado lo mejor para Argentina. Se esperaron, históricamente, ustedes pueden ver en el tránsito, una efeméride, el tránsito de Júpiter por Cáncer y la historia de Argentina, y no siempre coincidieron como muchos astrólogos mediáticos decían, como Argentina es de cáncer, el Júpiter en cáncer le va a ir bien. Grave error, porque lo que muchas veces genera Júpiter en cáncer, no cuando está pasando a veces por la novena, sobre Mercurio, sobre Venus, sino cuando alcanza el Sol, y para los que saben un poquito más, saben que Júpiter ya tiene declinación alta en Géminis, o sea que ya Júpiter en Géminis, desde el año pasado, está en paralelo al Sol medio cielo de la Argentina. Hay una declinación, para los que saben un poquito más, de 22 de declinación, Júpiter en Géminis, o sea que ese Júpiter más o menos estaba algún tiempo más, otro menos, en paralelo al Sol medio cielo desde el año pasado. O sea, esta valentía que tiene, esta envalentonada que vemos a muchos presidentes que creen llevarse el mundo por delante, está muy relacionado con el Júpiter pasando por el Sol medio cielo, porque los infla, les da lugar, y muchas veces desconsideran. Hace poco acabamos de hacer una conferencia con un maestro que tuve en la Universidad de Ciencia Política hablando sobre hiperpresidencialismo, es decir, los alcances que tiene el Estado y el presidente puntualmente que están bajo la Constitución, y que en muchos de estos casos aparece una figura digamos, sobremanera, ¿no? Que muchas veces confía, el mismo Milei dice que si yo llego con 1% del dígito, 1% en octubre, seguramente voy a arrasar en las elecciones y ahora me vetan. En estos días se va a vetar lo que acaban de poner para los jubilados, para la cuestión de las ayudas a los hospitales, o el tema de también las paritarias hacia las provincias. Es decir, varias cuestiones que se fueron aprobando por el Senado. Milei dice, eso es populismo, porque en realidad le hablan para la tribuna para tirar abajo el gobierno. Entonces dice, yo voy a arrasar en las elecciones, y si llego con un 1% de dígito de 1%, digamos, digamos, el tipo de cambio no se cambiaría demasiado, y eso hace que, y el déficit fiscal no se toca, dijo,
Entonces, en diciembre, cuando tengan que asumir, voy a tener. No se va a cambiar mucho la banca, el Congreso no se va a cambiar demasiado, pero algunas bancas sí. Igualmente, si gana con mayoría, el mensaje es que gana el gobierno, digamos, aunque no haya muchos cambios igualmente dentro de la Cámara. Pero el tema es esta instancia ahora. Entonces, para mí, lo que puede mostrar la revolución solar, dado tomar algunos tránsitos de estos, podríamos hablar también del tránsito de Saturno sobre Saturno-Neptuno pasando por la 6. Y también me tengo que ir más atrás y decir que Neptuno entró a la casa 6 cuando empezó la pandemia. Y entonces puso a prueba todo el sistema sanitario. El sistema, en la casa 6 tenemos toda la infraestructura del Estado, todo lo que se llama, no es solamente la 10, sino que en la 6 está todas las cuestiones de seguridad, de sanidad, todo lo que es sí, el Estado mismo, ¿no? Es decir, todo lo que es la burocracia del Estado está dentro de la 6. Entonces Los empleados Neptuno públicos. viene, perdón, amor. Los empleados públicos, los Sí, claro, bomberos. todo, ¿no es cierto? Todo lo que es el Estado y todo lo que también está relacionado con la infraestructura que arma lo que es después en la Casa 10, porque no es la Casa 10, no llega sola. Y la Casa 10 está rodeada por la 9, que es el Poder Judicial, y la 11, que es el Parlamento. Entonces, son tres poderes que se equilibran, ¿no? Un balanceo que tendría que haber entre ellos. A veces hay, el Congreso es a favor, depende de la línea política que sea, a favor del gobierno, ha pasado, a veces el Poder Judicial ha sido a favor del gobierno, y a veces se contradicen uno con los otros. Capaz que también tenemos que mirar la carta del presidente, ¿sí? Para ir viendo también cómo él, lo que a él le está pasando y lo que él cree y las posibilidades que pueda llegar a tener, porque claramente si él también está tomando decisiones. Pero nos vamos a enfocar desde acá. El Saturno-Neptuno, para decirlo, Neptuno viene estando arriba de Plutón hace mucho tiempo y pasó post pandemia. Y no veíamos las protestas que hoy de repente sí, porque las medidas de Javier Milei de recortar claramente a muchos sectores afectó a muchas personas. Pero también es cierto, la gente se empezó a pensar con Neptuno arriba de Plutón, histórico, porque Neptuno pasó arriba de Plutón cuando a poco de nacer Argentina, pero no había pasado de vuelta por ahí hasta ahora. Es decir, la vuelta que da Neptuno, y estamos en otro mundo, y estamos en otra Argentina. Entonces, ¿cuáles son realmente el poder de los sindicatos? Sindicato en griego significa protector. ¿Es realmente un protector o como alguien que relaciona al laburante, hacia el obrero con el Estado? Ese Plutón que tenemos en 6 no es la casa 6 cualquier casa, sino que es una casa 6 con Plutón. Tiene un poder muy enorme, que se lo dimos, que lo tomaron, que se fue dando, no sé, pero tenemos a Plutón en 6 y los sindicatos desde ahí paran todo y tienen una fuerza enorme. Entonces, fíjense que cuando Júpiter entraba a la novena, Plutón tiene cuadratura al eje 3-9 en la carta argentina, ¿sí? Es decir, todo lo que afecta desde la casa 6 involucra a todo lo que son los medios de comunicación, las vías de comunicación, ¿no es cierto? Ese Plutón cada vez que se activa puede afectar a esto. Tiene muchas lecturas, no es la única lectura, la de Plutón desde la 6 cuadrado al 3-9. Pero cuando Júpiter entró acá en la 9, claramente se liberó la importación. Claramente que si Júpiter en la 9 libera la importación, muchos se pueden beneficiar, pero también es en desmedro del laburante, porque hay mucha gente que dice, ¿cómo puedo competir con un precio que en vez de estar a 10, por la cantidad de impuestos que tiene propio digamos, el productor de aquí o quien fabrica aquí, 165 impuestos? Entonces no se puede competir con algo que en vez de 10 sale 3. Y entonces la industria nacional siempre se toca. Se sumó Saturno, es para seguir hablando, pero digamos, se sumó Saturno. Y Saturno viene como a aclarar las cuentas y a poner realidades. Y también está jugando con Neptuno a esta cuestión que hay de realidad y que no hay de realidad. Hasta que Saturno por lo menos lo cruce a Neptuno en febrero del año que viene. Y en el medio estamos teniendo eclipses en esas casas, ¿sí? Porque tenemos unas casas 6-12 de 40 grados. Entonces el tránsito del nodo por ahí dura mucho, ¿sí? Dura mucho tiempo y genera más eclipses que en otras casas que tienen una distancia, digamos, por ejemplo, la casa 2-8, que tiene los planetas que tiene adentro, pero tiene 23 grados. Entonces, el tránsito de los nodos va a ser diferente, va a haber menos eclipses. No significa que no se arme menos lío, digamos, pero va a haber menos. Entonces, cuando tenemos eclipses tan
tanto tiempo dentro de esas casas, obviamente, ¿no? Y le tocó a Javier Milei pasar por los nodos por esas casas. Es muy interesante porque durante 4 años, cuando uno ve la elección de un presidente, cuando ve la asunción presidencial, sepan que durante 4 años vamos a tener Júpiter pasando por 4 casas. Son áreas de, serían áreas de cierta bonanza. Y tenemos a Saturno pasando por 2. Cuando termine Javier Milei, Saturno va a estar llegando, todavía no va a estar llegando a la casa 7. Entonces Saturno está generando un foco y va a seguir generando un foco hasta el final de su mandato, prácticamente dentro de las 6, que son, todo es lo que hace el Estado. Entonces, hasta que no se termine de aclarar esa situación también de Saturno-Neptuno, cuál es la realidad, a quiénes le toca, a quiénes no, cuántas personas, por ejemplo, de 10 que había dentro de una repartición, quedaron 3. ¿Cuáles son de esas personas que realmente estaban cobrando sobresueldo o no tendrían que estar ahí? O no están formados para estar dentro del Estado. Debería entonces el Estado, Saturno, ordenar y delegar a esas personas a otros sectores o formarlas porque el gobierno o los gobiernos anteriores, no importa quién, los gobiernos anteriores generaron un Estado y dieron trabajo a diestra y siniestra. El tema es quién paga eso. Y hoy hay cuentas desordenadas, como pasa con el tema de las jubilaciones, que los jubilados lamentablemente, desde hace muchísimos años, siempre fueron los últimos. Pero hoy, como dijo el presidente, el déficit no se toca y de alguna manera, ¿de dónde va a salir? ¿Generando impuestos? Se puede generar impuestos, pero ¿quién lo va a pagar? Para poder pagarle a los jubilados. O generando emisión, generando deuda. Entonces, que él no quiere hacerlo, porque justamente venimos de ahí. Y antes se venía haciendo eso, es decir, se tomaban un montón de personas que iban al Estado, perdón, que tenían jubilaciones que les otorgaba el Estado, pero ¿quién lo pagaba? Entonces es realmente, ¿no? Hasta que no se haga una reforma del Estado, una reforma laboral, donde se le dé cierta flexibilización a personas que dan trabajo genuino en blanco, que generen ingresos para que pueda haber haberes, para que pueda haber dinero, y va a llevar tiempo. ¿Sí? Alguien lo tiene que hacer, y tiene el costo político si no lo hace en prontitud, digamos. Entonces el que viene recortando y el gobierno no quiere dar brazo atrás, no quiere dar brazo a torcer en esto, no quiere dar un paso atrás. Entonces, si no se genera trabajo gratuito, que es lo que debería hacer Saturno-Neptuno, por lo menos cuando Saturno lo pase a Neptuno, ordenar estas cuestiones, ordenar las cuestiones de quién genera el dinero para que los jubilados tengan claramente lo que le corresponde y por su tanta cantidad de años de aporte, pero si no, tienen que generar emisión, ¿no? Es mucho más largo, simplemente miren hablando y tocando algunos tránsitos. Entonces, bajo eso, y muchas más cosas que podríamos decir, podríamos entonces mirar la revolución solar. ¿Sí? Es mucho más largo, obviamente en el seminario, esto no, Son perdón, acá. 4 meses el seminario, sí, obvio, claro. Claro, ahí tenemos tiempo de conversar, ¿no es cierto? Muchas más cosas, porque vamos desplegando lo que acá no estamos viendo, porque estoy haciendo un recorte, los eclipses o las lunas nuevas, las lunas llenas. Voy a tomar una o dos ahora de la que está de julio y la otra de agosto para hablar de algo focal que pueda llegar Bien. a pasar ahora, porque es muy probable que el gobierno vaya a apelar, cosa que a nivel judicial no creo que le den lugar, pero vaya a apelar a esta medida del Senado. Y si no, el veto. El problema va a ser el veto que digamos, por el tiempo que viene ahora de recesión de vacaciones, digamos, entre julio y agosto, no va a haber una demora. Entonces ahí vamos a caer en la luna nueva que quiero mostrarles en alguna charla, no sé si fue por acá o desde mi espacio de astrología global, comentaba de la luna llena que va a haber el día 9 de agosto, que también es importante para la carta de presidente. Vamos a ver si llegamos a hablar ahí. Si yo tapo Argentina y miro solamente esta carta para tratar de no hacer un sesgo y decir, bueno, no es Argentina, miro una revolución solar, no la comparo todavía con la carta argentina, digo, bueno, ¿qué podría pasar? El sol va para abajo, sabemos que ese sol está en la 10, nosotros lo sabemos, pero el sol está abajo y en realidad, claro, es inevitable no mirar la carta argentina, está poniendo el medio cielo sobre la cuarta luna de Argentina. Es decir, y el sol está bajo. Yo podría decir que está invirtiendo y está teniendo que elevar
o se eleva, digamos, el opositor y tenemos que llegar a un acuerdo, porque el mismo PRO, que ahora justamente en estos días con la luna llena que se dio el día 10 de julio, el PRO y la Libertad Avanza terminaron haciendo un acuerdo. Fíjense cómo saben que tienen que llegar a un acuerdo porque no llegan a octubre. Y por otro lado, el otro grupo que puede ser kirchnerismo, peronismo, ¿no? Con Kicillof, se reunió también Massa, Máximo Kirchner, eh, y con la influencia de Cristina, claramente también, están, si no negocian, ¿no? Y por otro lado, hay muchos peronistas que no quieren a los kirchneristas, o no lo quieren a Máximo Kirchner, digamos. Hay como una, ¿no? Y Kicillof que se pelea con Cristina. O sea que cada grupo, el PRO también había quedado prácticamente afuera de la Libertad Avanza, y la Libertad Avanza sola no puede llegar a nada. Y el PRO solo ya tampoco. Entonces, más o menos se tienen que juntar los que más o menos coinciden ideológicamente. Bueno, eso está relacionado también con este medio cielo cuarta que está invertido en relación a la Carta de Argentina. Es decir, porque acá está la luna cuarta de Argentina y estoy elevando al opositor, tengo que negociar. Y entonces tengo que poner abajo, bajarme un poco del pedestal, digamos, abajo está el sol medio cielo de la Argentina. Ahora, es interesante porque el punto medio de sol-luna de Argentina, me estoy refiriendo a esto, el punto medio de sol-luna de Argentina, 17 grados y la luna en 19, es el ascendente exactamente de esta revolución solar. Es decir, el ascendente de la revolución solar es 18 grados Aries, que es el medio cielo del presidente, que es la 12 de Cristina. Y ahí empezamos a meter actores. Entonces, el tema está en que si yo estoy dándole lugar al punto medio de Sol-Luna, o nos matamos todos, o hay que llegar a un acuerdo. Es decir, porque justamente es la oposición de Sol con Luna. Y también estoy hablando de la Casa 10 y la 4, que es el partido opositor, la cuarta, y el partido, digamos, oficial de este momento, que es la 10. Y justamente el ascendente toma el punto medio de Sol-Luna. Hay un resumen, está diciendo, hay que hacer una negociación. Tenemos que llegar a un acuerdo, porque si no, no vamos para ningún lado. Es decir, Y causalmente tuvimos, y me voy a adelantar, ahora vuelvo para acá, tuvimos una revolución, perdón, una luna llena, perdón, el día 10 de julio, esto fue el 7, y el 10 de julio los mundanos necesitamos, me voy a ir a la otra técnica porque me completa esto que estoy diciendo, ¿sí? Como verán, tenemos que, nosotros no empezaríamos desde la revolución solar, sino empezaríamos desde el último eclipse, el ingreso al sol en Aries, y vamos viendo, ¿no? Y podríamos agregar entre medio, se cruza la revolución solar, que me agrega esta información puntualmente de este mes, un poco por lo que expliqué al principio. Entonces tengo acá la luna llena del 10 de julio, que miren qué interesante, porque la luna llena del 10 de julio me pone a la luna y al sol prácticamente los mismos grados, porque es al otro día el cumpleaños de Argentina, pero horizontal, ya no vertical. O negociamos y bajamos esa verticalidad, ¿sí? O vamos todos mal. Es decir, ven que quien esté de opositor tiene ahí no de, tiene algo no formado en formación. Saturno, Neptuno están ahora, ya en estos días, el Saturno también se puso retrógrado, y Saturno todavía no lo cruza Neptuno. Entonces está mostrando también, voy a hacer, sin ser vulgar necesariamente, un nido de gatos, digamos, de ese Saturno-Neptuno sin definir la oposición. Porque también la oposición podría ser el PRO o alguien con quien tiene que negociar desde la Libertad Avanza. Fíjense cómo está poniendo el ascendente sobre la cuarta Argentina, estoy tomando 2 grados porque son ángulos, ¿sí? Ven que el ascendente es 15 y la cuarta es 17. Entonces, y la luna es 19, ¿no? La luna llena, si está obligando, o está dando una oportunidad, si ustedes quieren, a que hay que negociar, hay que hacer algo horizontal, hay que hacer política. El presidente se niega porque dice que es toda una casta, y entonces es complejo porque y manda a otros ministros al frente a tratar de negociar algunas cuestiones, pero claramente las necesidades que tienen las provincias no es lo que pasa acá en Buenos Aires. Si se recortó toda la obra pública también en las provincias, y es lógico que estén en emergencias. Y eso se ve en la representatividad en el Senado. Entonces
Esta luna llena los puso a negociar el PRO con la Libertad Avanza, que ahora se llama Alianza La Libertad Avanza. Y después, por otro lado, tenemos también a Kicillof, que está enfrentado a la madre de Máximo Kirchner, y a Massa, que llevó en el último tiempo del gobierno de Alberto Fernández a un 200% de inflación. Es lo otro, digamos, lo otro que hay. Ese Neptuno, ese Saturno-Neptuno. Es complejo, ¿no? Entonces tenemos, fíjense que en la foto de esos días, entre el 9 de julio, Marte, en grado 13. ¿Por qué este Marte es importante? Porque ahora vuelvo a la revolución solar, ¿eh? Porque Marte desde aquí cuadra a nuestro eje nodal. Yo tomo el nodo medio, ¿sí? No voy a poner a discutir ahora por qué sí, por qué no. Por mi experiencia tomo el nodo medio, está bien. Entonces fíjense que Marte tiene cuadratura desde el final de la 11, que es el Congreso, es decir, esta zona antes de Marte entrar a la 12, hoy Marte ya no está acá, ya se va moviendo obviamente, pero en la foto quedó en cuadratura, ¿no? Es el final de la 11, que es el Congreso Nacional, que está a punto de entrar en la 12 y cuadra, es decir, ahí esa parte está mostrando también ese no acuerdo desde lo económico, ¿sí? El eje nodal, que además es el nodo sur es el punto medio de Urano y Neptuno, es decir, Urano y Neptuno están en un juego entre lo que siempre fue el debate de las derechas y las izquierdas, si quieren, Urano y Neptuno, grupos más individualistas y más con políticas más colectivistas, Neptuno, y Marte está en cuadratura en estos días. Ahora, de acuerdo a lo que dije en los primeros minutos, Marte en los próximos días o semanas ya se va de ahí. Tengo que mirar la otra luna nueva, porque en la foto quedó así y agitó estos días. Pero Marte sigue por nuestra 12 y se está metiendo en la casa 3 del presidente. Entonces, ¿qué va a pasar con el entorno? Que esto me lo va a mostrar seguramente la otra luna llena, pero no quiero avanzar tanto todavía hasta volver en algunos puntos de la revolución solar. Hasta acá, como ustedes ven, es complejo. No es algo, y como dice mi amiga, mi colega Celisa Beranger, quien se dedica a mundana se tiene que dedicar siempre. Porque mirar cosas sueltas y mirar el último eclipse, o la última lunación, no me resuelve. Tengo que tener la batería de actores, de técnicas que puedo usar y actores de los cuales están usando. Yo casi simplemente estoy sobre la carta argentina, no estoy mirando siquiera la carta del presidente o la carta de asunción presidencial. Y ni hablar si de aquí en adelante interfiere una situación mundial, como también estuvo a punto de darse a partir de lo que pasaba con la guerra de Israel con Irán, que se paró por una cuestión de conveniencia, digamos, a nivel comercial. No se podía parar el estrecho de Hormuz, donde pasa un quinto del petróleo del mundo, porque se disparaba el galón para arriba a todos y en este momento a nadie le iba a convenir. Se llegaron a acuerdos, se paró la guerra, porque eso también, si se llega a ver algún otro evento así, lo tengo que sumar a la lectura de esto. Totalmente, Adolfo. Se está hablando también del canal de Panamá, se están hablando de Claro, claro, cosas a nivel económico que total, podrían modificar la sí. economía mundial, ¿no? Claro. Entonces, todo eso, ¿no es cierto? Y por otro lado, también lo que vaya a pasar en la región, este año tenemos elecciones en Chile, por eso en abril estuvimos con Astrología Global haciendo con los colegas, hablando de Astrología Global Chile en abril, y estuvieron viendo, porque después ellos van a tener elecciones en octubre. Entonces, a ver si el signo político de Chile gira y es más afín a la región y pasa hacia la derecha y tendría más afinidad con Milei, o pasa a ser izquierda y tendría más afinidad con Brasil. Pero Brasil también tiene otro tema para hablar. Ahora pronto vamos a hacer Astrología Global Brasil a finales de julio, el último fin de semana, el que viene no el otro, con colegas de Brasil que nos van a estar contando un poco la situación desde ahí. Porque también qué pasa con Lula y se llega a tener el tema de los aranceles, que no llegan a haber un acuerdo, de hecho esta semana no lo hubo, también eso podría beneficiar en cierta medida a la Argentina porque eh, hay países, es decir, el dólar esos días se disparó en Brasil, y entonces hay inversionistas que dicen, bueno, esto me da ciertas garantías y este no. Entonces, de alguna manera, ese Júpiter acercándose a nuestra Venus podría dar cierta bonanza durante el tiempo que esté ahí. Entonces, cada cosa, ¿no? Entonces, fíjense, esta luna llena que viene inmediatamente después de la revolución solar, ¿no? Pero, vuelvo a mostrarla, es horizontal, no es vertical. Esto cuando es horizontal, tenemos que
¿Cómo se sale de un laberinto? Por arriba. No hay manera, es decir, hay que negociar. Y el tema es que Milei quiera decir, bueno, vamos a negociar, pero no con una parte, con todos, y no es la actitud que tiene. Entonces es un poco complejo, pero esta luna llena lo va a obligar o los obligó a todos a tener que negociar. Inclusive en Kisilov, que se quiere separar, digamos, o se quiso separar un poco de Cristina, tuvo que estar por lo menos en la foto, porque las cuestiones vieron de las fotos, si estoy, si no estoy, si estoy en una punta, si me abrazo con tal, si me doy el besito con el otro, eso todo cuenta, digamos, son símbolos, digamos, que hay también que considerar. Entonces, si tenemos de vuelta esta revolución solar, vemos que el Sol está abajo, con esa luna llena que se dio al día siguiente, evidentemente esta cuarta, este medio cielo, que es la cuarta de Argentina, para quien no tiene tanto presente la carta argentina, estoy hablando de esto, el medio cielo, que es la cuarta, evidentemente, ves que si bien que se invirtió, tiene que haber una negociación. Me voy hacia la cuarta o le doy lugar al opositor o al otro para tratar de llegar a acuerdos. Y vemos que al otro día tenemos la luna llena que es horizontal. No es que es todo determinista en astrología mundana, hay instancias, hay que saberlas leer y el tema es que ellos también lo sepan, ¿no es cierto? Para aprovechar ciertos momentos, ¿no? Entonces, digamos, si voy de vuelta a la revolución solar, si yo me quedo en el ascendente en Aries y hago una lectura llana del ascendente en Aries, ya no cabe acá. Porque Aries este año Argentina va a salir para adelante y me quedo con el signo del ascendente. Y acá no, ven que yo no hablo de signos, porque acá lo que funciona en mundana es planeta, planeta, planeta cúspide. No porque el signo no funcione, el signo funciona, pero tenemos actores hablando, planetas, y situaciones digamos, ¿cómo decirlo? En instituciones, en lugares, las áreas, las casas, que son las que se van a movilizar y van a terminar resolviendo. El Congreso, la 9, el Poder Judicial o lo que sea. Si su planeta, 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 casa es lo que funciona a primera instancia mundana y le agregamos el tono, si quieren, le agregamos el tono del signo, que es importante, pero para mí es más importante que esto es el punto medio Sol-Luna. No estoy mirando Aries, lo puedo agregar. Pero si yo voy desde una lectura llana, no sé nada de astrología, este año el emprendimiento, ¿está? Entonces, no digo que está mal, pero nosotros estamos tratando de hacer otra lectura, que la aprendí después de 30 años. Claro, pero Entonces, para explicar un poco lo que está diciendo Adolfo, la carta natal de un país no se lee como la carta de una persona, eso, muy bien, es sí. diferente. Tiene otras diferentes. Le damos prioridad a otras cuestiones. No es que no se lee el signo, no estoy hablando de eso, pero hay prioridades, simplemente. Puedo pensar también de que este año, si veo que es el regente del ascendente, va Marte a la casa quinta, también es esta actitud del Senado, ese Marte que está acá en 12 grados cuadratura a nuestro eje nodal, Marte en la 5 es el Senado, aclaro, la casa 11 refiere al Congreso, ¿sí? Por favor, no ponga más sindicatos en la casa 11, los sindicatos están en la 6. Arriba están todos los poderes, el Poder Judicial en la 9, la 10 el Ejecutivo y el Legislativo está en la 11. Podemos hacer desde el siglo XX, se hace como una digresión en cuanto que la Casa 11, si bien es todo el Congreso, podría ser diputados, y la Casa 5, senadores. Entonces, si vamos a tomar eso, Marte está pasando, miren esto, por la casa final de la Casa 11 de Argentina y desde acá cuadra al eje nodal, esos no son acuerdos, ¿ven? La Casa 11, y desde dónde? Desde la quinta, Senado, que claramente en estos días le va a poner, acaba de aprobar la ley y supuestamente, según el presidente, eso es déficit, va contra el déficit. Y quieren voltear al gobierno. Entonces, Júpiter y el Sol desde la tercera, puntualmente Júpiter sobre la tercera, es darle énfasis también al comercio interno. El comercio exterior está en la 9 y el comercio interno es la 3. La 3 es la 2 de la 2. Entonces también está hablando que el comercio interno, que eso puede generar. Ese Júpiter está pasando por nuestro Mercurio 9. Podría darnos un viento de cola respecto de hacer ciertos acuerdos para ciertos comercios, ciertos productos que pueden llegar
con menos impuestos a los puertos, porque eso es la 9. Júpiter pasa muy rápido por Mercurio, está pasando, ¿sí? Y pasa muy rapidito por ahí, pero queda la foto. Ahora, la pregunta es cuánto tiempo va a dejar el efecto de un Júpiter que no vuelve ahí. Y Lo, además que ese Júpiter, ese Mercurio está teniendo la cuadratura de Neptuno-Saturno. Y eso sí va a quedar más tiempo. sí, todavía yo considero más cuando realmente hicieron definitivamente la primer cuadratura. Es Mm. decir, porque vos te referís a esto, es decir, porque yo entiendo que por ahí se pueden considerar, hay astrólogos que consideran más orbe para los tránsitos, yo hasta que no se produzca el primer contacto no lo considero y todavía no va a ser. Es decir, Bien. Neptuno y Saturno todavía no contactaron a Mercurio. ¿Saben qué pasa? Que si yo tomo mucho orbe, empiezo a ver cosas que todavía no hay porque estoy tomando Saturno y Neptuno, cuadratura Mercurio, cuando todavía no es partir. Dejemos que Júpiter lo beneficie, digamos. Si Bueno, acabamos de pasar a Júpiter por última vez en cuadratura con Saturno y Neptuno. Esto lo venimos hablando en algunas otras charlas, que la cuadratura, esto sí generó muchos problemas, digamos, a nivel mundial, porque, para decirlo muy simple, Júpiter y Saturno dominan fuertemente los mercados. Quien toma riesgo Saturno, es Júpiter y quien es el capital, que es Saturno, es decir, esa cuadratura. Generó una situación inflacionaria o de falsa expectativa, Júpiter-Neptuno. Bueno, ahora se está abriendo esa cuadratura. Júpiter-Saturno desde el año pasado vienen haciendo una cuadratura. Entonces esta vez fue la última. Pero el efecto de esa cuadratura no es que, si bien Júpiter, Saturno y Neptuno ya no cuadran, el efecto de eso no es que se corrige de un día al otro en los mercados, tiene que generarse confianza a favor. Júpiter cuando llegue al grado 25 en octubre y noviembre va a ser un trígono con un Saturno que va a estar en 25 Piscis. Le va a dar tiempo a Saturno a volver para atrás desde nuestro Plutón. Saturno va a volver, corregir algunas cuestiones respecto de sindicatos. A veces es necesario que los planetas retrocedan, a veces es necesario una revisión, a veces es necesario renegociar, rever. Entonces Saturno va a volver sobre Plutón, pero cuando Saturno esté sobre Plutón, no exacto, pero va a volver como 25, Júpiter se va a poner en grado 25, trígono a Saturno, y ya va a haber otra instancia, debería haber otra instancia a nivel mundial, el cielo, Júpiter-Saturno. En el cielo, lo que en junio fue cuadratura, en octubre y noviembre será trígono. Y ahí hay como otra ventana de negociación porque los mercados pueden estar un poco más elásticos y no ya tan furiosos en este cruce, ¿no es cierto? Por otro lado, también Júpiter se eleva cuando llega a 25 grados cáncer respecto del horizonte de Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa también? Ven, porque Júpiter va a llegar a 25 y está elevado. Recuerden que el planeta elevado no es solamente el que está en el medio cielo, sino que también aquel que está en cuadratura al horizonte. Va a tener un cierto protagonismo a octubre y noviembre, que justamente son las elecciones. Júpiter alto en la carta de Argentina, que se hará un análisis, haremos otra charla, Betina, para los claro. eclipses de septiembre. Entonces, más o menos esto, simplemente es mucho más, por supuesto, no quiero atosigarlos con tanta información, porque claramente es mucho, uno lo tiene todo el día, todos los días, toda la semana, hablamos de esto de enero a enero, pero de alguna manera es como, más que nada, instarlos a que si se van a dedicar, es muy interesante hacer el seguimiento cuando logramos encontrar, vieron, la punta del ovillo o varias puntas del ovillo y tratar de entender. Simplemente quiero ir por la luna llena que vamos a tener en el mes, lo podemos mirar en Argentina, lo podemos mirar sobre la carta del presidente, que vamos a tener, porque necesitamos ver más dinámica, digamos, tenemos que seguir viendo cómo sigue todo esto día a día. Seguramente en agosto, después del receso invernal, se va a apelar, el gobierno va a apelar a estos fallos, esta resolución que acaba de hacer el gobierno, perdón, el Congreso, y es muy probable que lo vete. Entonces, vamos a ver esto en la luna llena, es muy probable, no, dijo que lo va a vetar. Entonces, ¿cómo sigue? Porque después podría haber una instancia judicial, pero es muy probable que el Poder Judicial, vuelvo a decir, no le vaya a dar lugar al presidente y esto, él dice que, bueno, vamos a elecciones. Esto va a ser esta luna llena, que quiero mirarla solamente sobre la Carta Argentina y sobre la Carta del Presidente para que vean lo importante la importancia que va a tener. Esta va a ser la luna llena del 9 de agosto. Me salteé la nueva. Estamos en llena ahora,
hay una nueva y vamos a ir, me salté esa nueva, porque quiero hablar de esta luna llena. Esta luna llena no solamente por el eje 2.8, que es importante, sino porque además fíjense que se arma el triángulo de aire con un Marte rápidamente pasando por Libra, opuesto a Saturno-Neptuno, y se genera un barrilete. Yo puedo ser romántico en hablar de este barrilete, pero los mundanos no somos románticos, digamos. Miramos realidades que después al final es un titular de diario, digamos, o nos aman o nos odian, es así, siempre somos medio mala onda los mundanos. Pero fíjense qué interesante, porque para Argentina, digamos, esto está hablando de un fallo judicial. Este es el Marte del presidente. Y este es el Saturno, que está opuesto al Marte del presidente, un grado Libra. Ahora vamos a mirar sobre el mapa de él. Y está desde la 9. Está pasando por la 6 de Argentina. Pero en esta luna llena, ahora van a ver por qué, ven que Saturno-Neptuno queda elevado con esta oposición. Podría haber este Marte, lo que puede hacer con Urano y con Neptuno, puede haber negociaciones con grupos importantes, elites, Urano, grupos ciertamente concentrados, algo que va a haber ahí, pero lo que yo veo es que Saturno, opuesto al Marte sobre Marte, puede haber como una sanción y parar a la actitud, por lo menos del presidente, no tanto ya del Ejecutivo, sino al presidente puntualmente, porque obviamente el presidente tiene una carta muy potente con un Marte-Plutón en la tercera cuadrado al ascendente descendente, que parece no saber que tiene que hacer política y que está en el Ejecutivo, y tira contra periodistas, contra el otro censobrado, el otro no sé qué, y eso no es hacer política. Eso daña al tejido social, porque si el presidente dice lo que dice, de ahí para abajo, ¿no? Como el padre de familia. Y realmente el presidente tiene que tener una cierta postura, pero también quien lo vota, por ahí quiere eso. Pero eso degrada los vínculos, las relaciones. Fíjense cómo este Marte queda cuadratura al ascendente descendente. Es una forma de política. Es innegable. Quien lo vota, por ahí le gusta esa forma que él tiene. Yo doy mi opinión personal, creo que el presidente está para mucho más que eso. No solamente Milei, cualquier presidente está para otras cosas. Pero nosotros nos juega mucho también lo emocional que tenemos en nuestra carta, que actuamos en colectivo, y ni hablar él, que cuando se pone a explicar su Sol, Mercurio, trígono, el ascendente, parece ser razonable, pero cuando aparece Marte, Plutón, cuadratura al ascendente, borra todo lo que dijo. Entonces, alguien debería decirle que tiene que hacer más política. Es decir, no hay manera. Es decir, el laberinto se sale por arriba, negociando. No hay otra manera. Hay instancias. Y fíjense qué interesante, porque acá puede estar mostrando que hay un fallo judicial muy crudo, Marte-Saturno. ¿Y por qué hablo de esto? Y ya con esto vamos cerrando. La idea es lo siguiente, si es que se puede cerrar, digamos. Porque Marte-Saturno llegan a la oposición de la conjunción que iniciaron el 10 de abril del 24. Los ciclos planetarios en mundana son muy importantes. Saturno y Marte se encontraron el 10 de abril en 1440 de Piscis, la casa 9 del presidente. Y ahora llegan a la oposición. Los ciclos planetarios tienen todo un desarrollo de conjunciones, fases y sus máximos, que son las oposiciones, desde el momento y lugar donde se inician hasta sus procesos. Y eso es lo que también miramos o intentamos ver los mundanos. Lo que para nosotros en una carta individual es un tránsito, en realidad es parte de un ciclo mayor, pero si yo no hago mundana no lo termino de ver. Podría hacerlo, por supuesto, pero la mundana me pone dentro de un ciclo mayor, es decir, esta oposición viene de esto, y permítanme que les cambio la carta y vamos a tratar de entender desde otro lugar. La carta de Milei, que les voy a mostrar, está rectificada por Silvia Méndez y Mario Raskowski, ¿sí? Ahí va a aparecer, se carga, esta carta, él empieza con 2350, él mismo dice, vamos a explicar una cosa, 2 segundos. Él nace con una carta el día 20, la partida de nacimiento dice 23 de octubre a las 0. Él dice en televisión que nació el 22 a las 23:50. ¿Está bien?
El 22 a las 23:50. La partida dice 23 a las 0. Silvia Méndez y Mario Raskowski, agradecemos su trabajo, llevaron con primarias y demás a esta hora 23:57:52, que no lleva Cáncer ascendiendo, sino Géminis ascendiendo, porque la locuacidad que tiene no solamente la da Géminis, sino un Mercurio y un Sol trígono al ascendente, que cuando sale esta parte es un presidente razonable y es el economista, pero cuando sale Marte-Saturno, Marte-Plutón, punto medio 29, me está también mostrando aquí una, una cuadratura, digamos, al ascendente-descendente, y eso hace a la situación más disruptiva y confrontativa, que no genera ni alianzas y va a generar que muchos sectores claramente siempre estén en contra por todo el trabajo que está haciendo Saturno por las 6, que ya también pasó en la época de Menem. Saturno por las 6 en Pisces no es ninguna excusa, pero viene donde había 10, quedaron 3 y recortan. Pero ¿dónde van a parar esas personas? Ese es el tema. Habrá personas que no tendrían que estar en algunos lugares y hay personas que sí. Y hay sectores muy sensibles, como son los temas de salud, y como son temas de hospitales, y puntualmente el Garrahan lo muestra, que no se puede uno meter. Tiene que negociar. El tema es, dice, ¿dónde sacó el dinero? Entonces es complejo, ¿no? ¿Qué pasa con esa luna llena? Y ya con esto termino. Si quieren, Podemos seguir, ¿eh? otro día La gente está seguimos. preguntando. Bueno, lo que quieran, ¿sí? Quiero también decirles que no los quiero aburrir porque es muy largo, ¿no? Lo que digo es que quiero decirles que lo que yo opine hoy aquí no cambia la vida de las, digamos, no cambia la vida de todos ustedes. Estoy dando apenas una opinión y, o sea, porque vieron que está diciendo esto y se pone de este lado y se pone del otro. 30 años hace que estoy hablando y ya fui macrista, fui menemista, fui cristinista, ya fui de todo. Trato de entender los símbolos, cómo juegan y las oportunidades que si yo tuviera que asesorar a alguno de estos personajes, ¿qué les podría decir? Eso es lo que trato, ¿no? Esta es la luna llena, pero ahora sobre el mapa del presidente. Entonces, ven cómo Marte va a estar sobre Marte cuando Saturno, Neptuno, que ya están en oposición a Marte, acaba de ver algo en la luna llena, que es esta, muy puntual sobre su mapa. Fíjense cómo la domificación de la luna llena, vuelvo otra vez, es el mapa del propio presidente. El presidente tiene ascendente 29 Géminis, la luna llena pone 0, el medio cielo es 19 Aries, 18 y tanto, 19 y 18 y tanto es el medio cielo de él. O sea, esta luna llena domifica como su mapa. Quiere decir que va a tener un potente protagonismo y esto puede dar o a rupturas o a negociaciones. Ahora, Marte sobre Marte y Saturno enfrente no me garantiza necesariamente negociaciones. Puede haber un fallo de algún juez, Saturno pasando por su 9, en oposición a su Marte y Marte sobre Marte. Ahora, Marte ya pronto, fíjense, hoy en Marte está en 15 grados. Hoy, Marte ya está en 15 grados Virgo. Recuerden que la revolución solar de Argentina, en la foto quedó en grado 13, cuadratura al eje nodal de Argentina. Hoy ya está en 15. Entonces, fíjense que como la luna llena va a estar por acá. Pasa Marte, va a pasar. Pero Marte va a activar el último eclipse de Sol del 29 de marzo que se dio en 9 grados Aries, en su novena. ¿Y qué está haciendo Marte oposición Saturno? ¿De dónde iniciaron? Del grado 14 Piscis en su novena. Puede haber claramente un contraste, algo no esperado de fallos judiciales desde el exterior, el caso Libra. Puede haber una situación también que no se espera de algo internacional. Puede haber también una cuestión de ese Saturno que inició, Saturno-Marte que iniciaron desde la 9, no sé, algo que también esté relacionado, pues también ahora estuvo metido con el templo evangélico, digamos, también que pueda surgir el templo evangélico del Chaco, es decir, eso, ¿no? También puede surgir algo de ahí. O el tema de las valijas, que algunos dicen, bueno, no, digamos, el piloto dice, no, trajimos cosas que eran de mi incumbencia o no sé qué, no era nada, y hay otros dicen, bueno, queremos una investigación respecto, no, todo esto tiene que ver con ese 3-9,
porque Saturno y Neptuno van a volver a cuadrar al ascendente descendente, Saturno vuelve como a 26, Neptuno vuelve a 29, ¿eh? Y Marte pasa, pero atentos a esta luna llena, que en el peor de los casos, con Marte sobre Marte en la tercera, puede involucrar a su entorno, la casa 3, y ahí está Plutón, y ahí está su hermana. No tengo el mapa de la hermana, pero de alguna manera ven que Marte no es que el día que pase aquí, el día de la luna llena, Marte ya está entrando a la casa tercera. Y es más, el último eclipse anterior, vamos a hacer una recopilación, el eclipse de marzo de este año, 29 de marzo, 9 grados Aries, acá. El de octubre del año pasado, el 2 de octubre, el eclipse de Sol, estoy tomando el Sol, me evito el de Luna, ¿sí? 10 grados Libra, arriba de su Urano. Marte va a activar el eclipse de octubre, que es cuando se generó el grupo Libra, y después viene y va a pasar en grado 9 en oposición al eclipse último de marzo, que es la 9. El eclipse de octubre, 10 grados Libra, el eclipse de marzo, 9 grados Aries. Marte va a activar esos eclipses. Entonces, hay mucho, ¿eh? Hay mucho. Fíjense cómo Júpiter sigue dentro de su primera, esto le está, y va a llegar al medio cielo de la Argentina, ¿no? Pero el medio cielo Sol de Argentina, grado 17, cuadra al medio cielo de él. De hecho, pasó que cuando Marte en febrero de este año estuvo en 17 grados Cáncer, parando, vieron que Marte estuvo retrógrado de diciembre a febrero, y paró en grado 17 sobre el mediocielo Sol de la Argentina. Miren si la carta argentina no funciona, madre de Dios, eh, apareció el 14 de febrero el caso Libra. Entonces, que todavía tiene que ir a juicio, porque así como se le pide el juicio a Cristina, también hay que pedir el juicio y qué pasa con las causas judiciales de Alberto Fernández y de Macri. Todos tienen que dar cuenta de lo que se hizo y lo que no. Entonces, estos tránsitos, estos ciclos despliegan esas posibilidades. ¿Mm? Fíjense que el próximo eclipse de Sol, que ya nos juntaremos para hablar de eso, porque la verdad que hablar con el tiempo, durante mucho tiempo, es decir, a largo plazo, pare, septiembre parece largo plazo, digamos, porque en el día a día, ¿no? Cada cosa que va pasando, ¿no? Pero el eclipse próximo va a hacerse en 29, el 21 de septiembre, 29 Virgo, sobre su Plutón, o el punto medio, si quieren, Plutón-Marte. Marte para ese momento va a estar sobre su Sol, sobre la ascendente de Argentina. Cuando venga el eclipse, podemos hacer otra charla y ya programarla. Dale. Cuando se dé el eclipse acá, Marte va a estar sobre su Sol y sobre la ascendente de Argentina. Marte es rápido, porque como estuvo retrógrado 3 meses, aproximadamente 80 días, ahora no tiene que dar toda la vuelta y en el 20, si no recuerdo mal, en el 27 parar en Virgo, dar toda la vuelta. Marte está en marcha normal. La marcha normal de Marte, ustedes saben, es 40 minutos, 45 minutos más o menos. Está en marcha normal. Entonces tenemos una luna llena que evidentemente cuando uno dice, porque la luna llena se da con el sol arriba del Marte de la Argentina. No es eso. ¿Ven que es todo lo otro? ¿Y ven que no estoy hablando de signos? No porque el signo no valga, sino porque la dinámica son actores hablando e instituciones, casas y planetas. Fíjense cómo, además, insisto en esta idea, ¿no? La domificación de esta luna llena del 9 de agosto es la domificación del presidente. Esto, que está en la 3, que es su Marte, podría estar bajo riesgo. Si la situación de la guerra seguía, yo esta luna llena la veía muy mal, ¿eh? Porque Irán o iba a empezar a buscar a todos los aliados de Israel o Estados Unidos por el mundo. Y ya tuvimos 2 atentados. Entonces, para entrar en alerta, habrá detractores claramente de Javier Milei que le pase lo peor y otros que, ¿no es cierto? Cada uno se pone en un lugar. Digo, Marte no es Venus. Ahora, Marte no es el día que Marte pasa por Marte, por el grado 1, ni el día de la luna llena. Marte ya en 28, Marte actúa 2, 3 grados antes. Nunca Marte actúa al día del partil.
sino que actúa 2, 3 grados antes por el efecto de la naturaleza de Marte. Entonces, en formación de esta luna llena, los primeros días de agosto va a haber muchos movimientos, más que nada en la carta del presidente. Entonces, ¿entramos en pánico, decimos no sé qué cosa y somos agoreros? No. Hay ciertas previsiones, no es ponerlo, que tenga ciertos diálogos, porque ante Marte tenemos que poner Venus, no queda otra. Entonces, si no, entramos en una vorágine de ojo por ojo, diente por diente, y después vienen, ¿no? Si el mismo presidente dice que tenemos que odiar no sé a quiénes, nadie para en la pelota. Entonces ¿no? Esta luna llena no va a ser fácil, más que nada para la carta del presidente, ¿sí? Entonces, hay que pasarlo. No estoy diciendo va a haber un atentado, no lo estoy diciendo, pero puede haber riesgo en la calle o en algún intercambio, ¿no? La 3. También para el grupo de él, ¿no? Porque hay muchos intereses en el medio. Cuando el presidente viene y recorta ciertos sectores, obviamente le saca la caja a muchos sectores también. Entonces, es claro que venga el rebote. Y si sigue el presidente poniéndose en ese lugar, ¿no? Si yo fuera asesor, le contaría que esos días no se exponga. Y por otro lado, si tuviera que asesorar a la oposición, digo, déjenlo terminar de hacer, ordenar las cuentas por si van a querer venir a tomar el poder después. Si yo tendría que asesorar a la oposición, le digo, dejen hacer, porque es el único que está ordenando medianamente las cuentas, con muchos disgustos, claramente, y con sectores que no deberían meterse y negociar más que nunca con temas de salud, claramente. Entonces, no se pueden cerrar más fábricas, no se pueden tratar de generar, ¿no? Y que el mercado lo corrija, no. Porque el Estado tiene que estar, tenemos un sol en el medio cielo. Es decir, el Estado está para eso, pero si el Estado se pone a negociar, a hacer cosas abajo de la mesa, volvemos a la Argentina de para atrás. Entonces, eso, simplemente volver al mapa de Argentina, de donde empezamos, vieron que íbamos a hablar de la revolución solar de Argentina, pero es inevitable tener que pasar por los otros actores para entender, y me quedan mil cosas afuera, que bueno, en el seminario, ahora vamos a contar que ahora reempieza todo, de nuevo, y lo contamos con Betina, que empieza todo de vuelta, y para quienes son gustosos de querer hacerlo, quieren pasar por este estrés, digamos. Simplemente les quiero mostrar tránsitos conversos, muy rápido, para quienes conocen del tema. El CABA se ha especializado siempre en terminar tránsitos conversos. Voy a poner acá 9 de julio del 25 con su fecha conversa. Para quienes conocen del tema lo van a entender. Fíjense los tránsitos conversos. Tuvimos una luna llena de la misma manera. El 10 de octubre, perdón, el 10 de julio tuvimos una luna llena en grado 18 y la luna llena conversa es grado 16 con Marte elevado. Muchas cosas, ¿eh? Este Marte que va sobre el Sol, esto va hacia atrás, ustedes saben, ¿no? Esta luna llena también. Saturno dejó la casa 4, empieza a alejarse de la luna. Desde que entró a la casa cuarta en el año 2023 tuvimos un momento más bravo de cosechas, con una sequía enorme. Marte ahora deja, creo que va a volver un poquito sobre la luna, pero ya no exacto, y no vuelve sobre la 4. Eso también podría aliviar un poco, pero va a pasar Marte en oposición a Saturno del cielo en estos días, converso. Entonces hay temas que también se ve esa tirantez, ¿no? Y cuando aparece Marte hay que poner Venus, hay que negociar. No se puede seguir en esa instancia. Saturno, en todo caso, en el mejor de los casos, es un negociador, porque Saturno no quiere perder ni romper nada. Marte sí. Entonces Saturno enfría, pero el enfrío no es alejarme, sentar a todos los gobernadores y negociar. No queda otra manera. Si él no quiere negociar el déficit, no sé de dónde va a salir, no sé. Es un tema, ¿no? Porque si no es emitiendo, generando impuestos. De algún lado tiene que salir, pero es complejo, ¿no? Pero se tiene que negociar, no hay otra manera. El Júpiter pasando por las 6, desde acá, va a llegar, si yo no recuerdo mal, va a llegar en los próximos meses, en lo que sería nuestra fecha directa hacia el próximo eclipse, converso sobre Plutón, o va a llegar hasta acá, hasta Pisces. Ayuda un poco para las cuestiones de el laburante, los sindicatos,
habría que ver, ¿no? Y el Urano, que el directo está por acá, miren el converso como vino hacia acá. Entonces, bueno. Bueno, mis queridos, esto ha sido No, algo. perfecto. Espero no haberlos apabullado. Con Me tanta llamaba la atención, Adolfo, el quirón angularizado en ¿viste? Sí, en Transcendire. la casa Y 7. sé que vos trabajaste mucho con quirón en Sí, Mundana. sí, ¿Me porque lo tengo contás en mi mapa algo? y te obliga a tener que entenderlo un poquito, ¿no? Decir unas palabras. Eso también tiene que ver con esa rotura, digamos, la Casa 7 tiene que ver con los otros países, que se ha roto, digamos, con muchos países que no son de la línea del presidente, ¿no es cierto? El presidente tiene a Quirón en el medio cielo, que tendrá que ver con su padre, con su herida, con todo lo que quieran decirlo, pero en términos mundanos también se han roto muchos de las relaciones diciéndole a Lula que es corrupto y es zurdo, o no sé, comunista, y decir, con Petro también de Colombia también se ha metido, y eso daña mucho las relaciones con el principal socio que además tenemos. Entonces hay cuestiones que también Quirón, cuando empieza a retroceder, tendrá que rever, curar, como le quieran decir. No tengo mucha historia de Quirón, no porque no la haya, porque Quirón da 50 años, cada 50 años pasa por ahí, pero no miré tanto, pero sería una de las primeras relaciones. Pero fundamentalmente la casa 7 también tiene que ver con la convivencia interna de una nación. Ya no cuadra ni al Sol ni a la Luna en esos grados, pero Ujú. también tiene que ver con el Ministerio del Interior, con la paz interna de una nación, y cuando se ponga retrógrado podría también llamar a revisar qué nos pasa en nuestros vínculos. Porque vuelvo a decir, si el presidente dice no fuimos lo suficientemente odiadores, es complejo, ¿no? Por ahí anda, inclusive anda un exoplaneta que es Eris, la diosa de la discordia, anda también por ahí, es muy lento, hay algunos astrólogos que lo toman, otros no, hace rato que anda por esos grados, ¿no? Pero Girón podría sanar, si quieren así, ¿no? Aparece el dolor, aparece también la herida, que en términos políticos es no, justamente no negociar. Y el tejido social se rompe si desde arriba, ¿no es cierto? Quirón también fue rechazado por su madre porque era una bestia, ¿no? Y tiene esa sensación de esa incomodidad, ¿no es cierto? Que si hay mucha problemática interna no se logra, tampoco vendrían o inversores, ¿no? O vendrían alguien porque no les da garantías. Es como que paso por una casa, los voy a visitar a mi amigo y los veo que adentro se están peleando. ¿Sí? Uno le puede poner algunas cuestiones románticas, pero en términos de mercado es un tema, ¿no? Para ver quién va a invertir o no. Es complejo. Bueno, son los procesos que tienen los países, ¿no? Sí, es así. Totalmente. Bueno, muy Laura bien. te pregunta por el sistema jubilatorio, si también está en la sexta. En la 6, en general está en la 6, a veces se ve en la 12, pero el dinero va a salir de la 8, que es el dinero que todos, ¿no? El dinero de un poco del otro, ¿no? Que va cargando. Ese Urano, posiblemente cuando se ponga retrógrado, posiblemente también tenga que ver con el otro tema que se tiene que hablar, pero ahora vamos a una instancia con esa luna llena de agosto, que seguramente el presidente lo va a vetar. Son más o menos desde que sale la ley, son unos 7, 8 días hasta que se pone en vigencia, el presidente lo tiene que vetar, entramos en el periodo invernal y seguramente eso se va a llevar para más adelante. Pero sí, es probable que sea parte de eso, ¿no? Sea parte de esa. Yo creo que el presidente lo tiene muy claro, que él dice que si llega con un 1% a las elecciones, arrasa. Y muchos analistas dicen lo mismo. Pero el problema es que la cantidad de sectores en los cuales hay que conversar. Es un tema. Lógicamente, los jubilados tienen una deuda muy antigua de muchos presidentes. No, la misma Cristina también había puesto el 82% móvil, también lo vetó en su momento. Es decir, porque no tienen caja o porque se la llevan o porque, no sé, es complejo, ¿no? Pero bueno, Muy, muy bueno, complejo. Contanos, Adolfo, qué vas a estar haciendo en los próximos meses. bueno, vamos a compartir, si me permiten, voy a Sí. compartir acá, vamos a ver acá con el Cava y después también algo personal, en el cual vamos a hacer desde el 13, ¿no es cierto, Betina? Al 13 de agosto, Mundana Sí. 1 empieza para quienes hacerlo, son 16 clases, 4 meses, vemos todo el despliegue de estas técnicas, ¿no es cierto? A las 19 horas, de 19 a 21, hablan ahí con las secretarias del CABA, los contactos, ¿no es cierto? Ahí tienen abajo, Betina, ¿no es cierto? @
Fundación Cava. Arroba Fundación Cava es el Instagram, nos pueden Ajá, muy escribir por bien. el Instagram o Sí, mandan un mensajito también por WhatsApp a ahí las está, chicas de muy Cava. bien. En las redes del Cava lo pueden ver, ¿no es cierto? El correo del Cava, ¿no es cierto, Betina? También, sí, también por correo, pero bueno, nos manejamos más por Instagram y Bueno, muy bien, WhatsApp. muy bien. Y fíjense que para quienes hayan hecho ya Mundana 1, tienen la posibilidad de seguir, pues ahora tenemos el grupo de Mundana 1, que vamos a seguir con Mundana 2 los lunes, para no cambiar el día, continuamos el día y empezamos Mundana 1 los miércoles, ¿sí? Así que para los que quieran hacer, ahí yo lo que hago es, Mundana 1 lo empecé en el 95, Mundana 2 en el 2000, 2001, que hay técnicas que no me entraron en Mundana 1 y que quieren seguir haciendo práctica. Y por otro lado, también hay investigaciones o ensayos que yo presenté en congresos internacionales de ciertas técnicas que también que abordamos, ¿no? Y les contamos que desde nuestro espacio, desde Astrología Global, vamos a estar haciendo con colegas de Brasil. En abril fue Chile, en mayo fue Argentina, ahora en junio fue Colombia, y viene Brasil con 3 colegas que va a ser en portugués, pero si tienen ganas y esfuerzan un poquito el oído, para escuchar un poco a los colegas de Brasil. Esto lo vamos a hacer el 26 y 27 de julio a las 19 horas, sale por el canal de Astrología Global, queda grabado por si no lo pueden ver, y pueden ver las otras actividades también, ¿sí? Eso es lo que tenemos, por lo menos, programado. Muy bien. Muchas gracias, Adolfo, muchas gracias Bueno, a todos por seguirnos. eso por seguirnos, con los Y inconvenientes del primer momento, pero acá también, los estuvimos. superados. Lo superamos, Eh, lo superamos. Nos Muy bien. veremos por el eclipse, Adolfo. Claro, sí, 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 en cualquier momento. Gracias, Betina. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias a Octava. todos. Y a todo Hasta el luego. público presente. Gracias. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.